Hoy vamos a responder una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Quién soy realmente? En un mundo lleno de comparación, de exigencia, es fácil perder nuestra identidad. Hoy vamos a hablar de eso, de la identidad y de cómo la intimidad nos revela quiénes somos en él. Hoy está con nosotros Milu. Ella es líder, es pastora del movimiento Somos la Voz y autora de este libro, A Solas con Él. Bueno, bienvenida Milu. Gracias, ¿Cómo un estás? placer, súper bien, estoy muy contenta de estar acá en Pilar, visitándolos, muy feliz, justo nos estamos en un congreso, así que estamos entre taller y taller y qué lindo poder hacernos este tiempo de podcast para hablar y bueno, y charlar sobre el libro. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Favor. ¿Sí? Queremos comenzar preguntándote cómo nació escribir esto. Contame. Bueno, hace muchos años, yo tengo ahora 28 años, pero a mis 17 años yo no era cristiana, no vengo de una familia pastoral, no vengo de una familia creyente. Y bueno, a mis 17 años ocurre algo muy fuerte en mi vida, que es el fallecimiento de mi padre. Él era empresario y trabajaba viajando mucho, incluso acá para Buenos Aires. Y en uno de sus viajes él tiene un accidente de autos, él fallece en el momento. Y eso fue para mí y para mi familia un quiebre súper fuerte a nivel emocional, a nivel mental, a nivel familiar, a nivel sustento económico. En todas las áreas fue un quiebre. Y bueno, y ahí toda la familia entramos como si fuese en un pozo de depresión, en un pozo de mucha angustia, en cuestionamientos, ¿no? Porque cuando uno vive ese tipo de situaciones, lo primero que uno hace es culpar a Dios. Y más cuando uno no es creyente. Es como que, ¿por qué, si existe Dios, por qué permitió que yo a mis 17 años me quede sin papá? Y fue una pregunta que yo le hice a Dios. Y bueno, y eso fue como que si yo no era creyente, aún más generaba una barrera eso conmigo, con Dios. Entonces, todos me habían dicho tipo de ir a la iglesia y todo, pero yo no quería saber nada porque semejante dolor, digo, ¿cómo voy a ir a la iglesia si Dios permitió esto? Entonces es ahí donde me fui para el mundo, totalmente para el mundo. Bueno, conociendo más la noche, conociendo boliches, conociendo el alcohol, conociendo todo. Y en uno de esos tiempos, en un boliche, una amiga me dice, no, vos así, tu vida tiene que cambiar, yo quiero hablarte de Dios, ese Dios que puede cambiar tu vida, ese Dios que puede sanar esa paternidad. Y yo en ese momento sentía que nada iba a poder llenar ese vacío que mi papá había quedado. Yo cuando pasé esa situación tuve un quiebre tan fuerte en mi corazón y a nivel emocional que generó en mí tal depresión y hasta ataques de pánico que, como contaba hace un ratito en la iglesia, hasta 8 pastillas por día llegaba a tomar para evitar esos ataques de ansiedad, esa angustia, que obviamente yo llegó un punto de mi vida que dije, no puedo tener 18 años y estar siendo medicada de esta manera, no puedo tener 18 años y ya no querer vivir, ya no querer tener propósito, ya no encontrarle sentido a nada. Y bueno, y ahí empezó un proceso muy fuerte, muy duro conmigo, porque cuando esa chica, esa amiga me predica de Dios en el boliche, eso es increíble. Eso es muy loco, también lo cuento en mi devocional. En la primera página de A Solas con Él, que este es el devocional, cuento y digo y relato ese momento que fue muy loco, porque también hice un podcast y le pusieron de título Me predicaron en un boliche. Porque creo que es lo más loco de decir qué loco encontrarse con Dios ahí, ¿no? Claro. Y a veces uno cree que a Dios se lo encuentra en lugares santos y uno dice, ¿cómo Dios me va a ir a rescatar en un lugar tan oscuro? Yo estando ebria, yo estando con una junta que no tenía que estar. Y sin embargo el amor de Dios llegó a y eso ya, el tener un encuentro con Dios en un lugar así, eso ya me habló, eso ya me ministró de quién era el Dios que estaba conociendo. Y es ahí donde esta amiga me hace la oración de entrega. ¿Ahí en el boliche? Ahí nomás. En el baño del boliche, o sea, más bizarro todavía. En el baño del boliche, claro, porque por el ruido de punch, punch, la música no se escuchaba nada. Entonces la gente que estaba en el baño no entendía nada. No entendía. Tipo, y yo literalmente. Sí, todas. ¿Viste lo que es la noche, el boliche? Bueno, en ese contexto, mi amiga me lleva, yo estaba con mi hermana y a las 2 nos hace la oración de entrega. Y bueno, y de ahí yo sentí realmente cómo el Espíritu Santo me visitó y desde el primer momento yo sentí ese fuego adentro. Es como una presencia que empecé a llorar y yo no sabía lo que me estaba pasando porque de repente empecé a llorar
ahora hoy entiendo que era como una liberación que yo estaba recibiendo, donde la angustia se me fue, incluso estando ebria, ese estado se me fue, entré en conciencia y ahí yo dije, no, yo tengo que conocer más de este Dios. Y bueno, vuelvo de eso, de esa experiencia, empiezo la iglesia. ¿Rápido? ¿Al otro día? ¿A los días? A mí en lo personal me pasó que sí. Yo tuve fue radical, fue rápido. Yo tuve un encuentro tan rápido que yo cuando descubrí ese sentimiento dije, esto es lo que me va a sacar de donde yo estaba pasando esa situación, digamos, de donde yo estaba. Y yo dije, esto es real. O sea, esto ya no es una iglesia que me quiere llevar, ya no es alguien que me está queriendo... tuviste la experiencia y de eso nadie te saca. En primera persona. Claro. Y entonces mi cambio en lo personal fue radical. Yo salí, eso fue el primer domingo a la iglesia, me bauticé ahí a los días y de ahí ya empecé a servir a Dios, empecé mi proceso de sanidad, me metí de lleno. Y bueno, y es ahí donde empieza mi vida cristiana. Bien. Y pregunto sobre identidad, porque qué bueno que tuviste esto radical y demás, pero las heridas, la manera de pensar, la manera de verte, todo lo que te había pasado con tu familia, todo eso sigue estando. ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue el proceso de identidad y de salir de ese pozo que vos mencionabas? Bueno, fue un proceso. Llevó tiempo. La convicción de que había un Dios vivo fue en el momento, pero el proceso llevó tiempo. Hasta meses, yo no recuerdo si incluso un año por ahí, de que yo entré en un proceso con Dios, primero de sanidad interior, muchas cosas que yo tuve que perdonar, muchas cosas que tuve que soltar, incluso la imagen paterna, terrenal, de decir, convivir con esa ausencia y aceptarlo a Dios como mi Padre. Y poder quitar principalmente el enojo que yo tenía con Dios, de decir cómo trabajo esto, de que yo creía que Él era el culpable, y después entender, ¿no? Fue sano para mí, para mi corazón, entender que Dios no lo provocó, sino que todo tenía un plan, que obviamente en el momento, yo con 17 años sin ser creyente no iba a poder entender eso. Incluso hoy te digo, o a alguien que no es cristiano le digo, todo era un propósito, y me va a decir, estás loca, o sea, pero realmente yo no sé. Y siempre digo, no sé si hubiera conocido a Dios de otra manera, porque yo era de una familia muy adinerada, tenía todo, tenía mis estudios, tenía clase alta, tenía mis amigas, tenía todo lo que alguien de clase alta cree que tiene. Entonces yo creo que nunca me iba a acercar a una iglesia. La necesidad de ir. Sí, y como que la iglesia siempre parece que vos te acercás cuando necesitas algo, o por ahí en tus recursos, o que estás enferma, o que te pasó algo, y en ese momento de angustia generalmente la gente acude a la iglesia. Pero no es así, o sea, en mi caso sí fue así, pero a mí me pasó que yo creía que nunca iba a conocer una iglesia, de acercarme porque tenía todo, y de repente me pasa esto, y ahí es donde yo busco a Dios y empiezo mi proceso con Dios. Entonces, ¿crees que fue necesario esto tan trágico para que Dios te alcance? Fue necesario. No sé si hubiera sido la manera que yo hubiese elegido, pero Dios tiene mejores planes que nosotros y sabe cómo lo hace. Entonces, ese proceso de sanidad que yo empecé de perdonar a Dios dentro de mí, aunque no le tenía que perdonar nada, pero de perdonar a Dios, de sanar mi paternidad, de sanar mi corazón, llevó un tiempo, pero lo hice congregándome en la iglesia, lo hice en oración, lo hice con ministración, lo hice con un liderazgo, con un acompañamiento. Entonces, ¿crees que ya sanaste la voluntad de Dios en todo esto? O sea, como vos decías, ya lo perdoné, pero en realidad ya aceptaste que esa fue la voluntad de Dios. Sí, después de varios años, sí. Yo creo que ese proceso ya concluyó en mí y hoy lo tomo como un testimonio y como una herida cicatrizada que Dios pudo sanar, que Dios pudo restaurar y que le dio propósito. Amén. Y eso es lo importante, porque cuando uno vive situaciones difíciles, y eso es lo que hablo también un poquito en el libro, cuando uno vive y atraviesa procesos y momentos difíciles que cree que en su momento no los va a sanar, no los puede soportar, no los puede tolerar y cree que es una carga demasiado pesada, Dios nunca va a darte una carga más pesada de la que puedas soportar. Y aunque parezca en el momento súper imposible,
Dios de esa herida después la sana, la cicatriza y hace un testimonio y un propósito que es este libro. Gloria a Dios. ¿Hubo un momento en tu vida, ya quizás siendo líder, ya siendo pastora, que vos tuviste que redescubrir tu identidad como hija? Sí, yo creo que eso es día a día, porque uno encuentra su identidad como hija en Dios, pero principalmente la mujer tiene esa constante, inconscientemente comparación con todo. Claro. Y creo que cuando uno es muy lastimada, ya sea por relaciones en noviazgos, por pérdida de alguien que te hizo sentir insuficiente, por falta de identidad, creo que la mujer va a lo largo de su vida y a lo largo de su vida cristiana formando esa nueva identidad en Cristo. Entonces, cuando uno está sin Dios, uno como mujer tiene cierta identidad que permite que la gente o las circunstancias o las situaciones o lo que te dicen defina tu identidad. Entonces, cuando una mujer viene a Cristo es como que tiene que empezar a soltar todos esos pensamientos limitantes, desaprender y aprender qué dice de nuevo Cristo en una. Entonces, me pasó de tener experiencias donde gente me lastimó y sentir que no era amada. Y de tener problemas dentro de mi identidad con eso, problemas de rechazo. Pero cuando yo conozco a Dios, la palabra dice que yo soy amada por Dios. Entonces eso cambió mi identidad. De decir, quizá alguien que la rechazaron, ahora es una mujer que es amada porque Dios la aceptó y la adoptó como su hija. Y eso fue un proceso en todas mis áreas, en todas las áreas. Perfecto. Y como pastora, cuando te encontrás ministrando a jóvenes, ¿cuál crees que es este área puntual que siempre aparece en las chicas, en jóvenes? No sé, frustración, sentirse insuficiente, no sentirse amada, la comparación constante. ¿Cuál crees que es ese factor común en todas las charlas, en todas...? Sí. Bueno, yo creo que es un combo de todo. Sí. La mujer es un combo de todo, pero todo se resume en la identidad. Todo se resume en la identidad. Pero la mayoría de las cosas o sea, el punto en común que veo mucho es que la mujer pasa por mucha ansiedad. Y ahí me siento muy identificada y es por eso que muchas de las mujeres que me dicen, yo pasé por ataques de pánico, yo paso por ansiedad, paso por esos problemas de angustia, de depresión, de sentirme insuficiente, yo les digo, tenés que hacer el devocional porque este devocional es el procedimiento que yo tuve para poder salir de esa ansiedad. Es como Dios me dio las herramientas, como Dios me dio las palabras necesarias y justas, los versículos, la palabra en la Biblia, para yo tener las herramientas para poder trabajar esa ansiedad y poder salir de ahí, convertirla en paz, convertirlo en seguridad, convertirlo en identidad. Y justamente este devocional es un programa, es un procedimiento de 35 días donde cada día tiene una actividad con un desafío diario. Por ejemplo, en semana 5, estoy agarrando cualquiera, pero semana 5, restaurada por completo, ¿sí? Y en esa semana 5 tenés cada día donde el día 29, por ejemplo, dice luchas, éxitos, fracasos. Está la frase, está la reflexión y después está el versículo con una actividad. Sí. Entonces yo tengo que poner mis luchas, mis éxitos, mis fracasos y hacer una oración de ministración. Entonces no es un libro donde solamente cuento mi testimonio, sino donde hago que vos también puedas, a través de cada ejercicio de actividad, como yo lo hice, pasar por el mismo procedimiento que yo pasé para atravesar esa sanidad, salir de la ansiedad, afirmar tu identidad en Cristo y caminar hacia el propósito de Dios para tu vida. Perfecto. ¿Qué cosas crees que distorsionan nuestra identidad? Que tenemos que tener cuidado de no andar en esos caminos, no meternos en esas conversaciones. ¿Qué cosas distorsionan nuestra identidad? Buena pregunta. Yo creo que el escuchar otra cosa que no sea Dios. Todo lo que no venga de Dios es lo que no tenemos que escuchar y es lo que distorsiona nuestra identidad. Por ejemplo, redes sociales, hoy estamos en un mundo donde todos pueden opinar de vos. Subís una foto y te dicen que sos muy flaca, que sos muy gorda, que sos muy tóxica, que sos... Y todos esos comentarios, si nosotros dejamos de escuchar lo que Dios dice de nosotras, empezamos a hacer que distorsionen nuestra identidad. Como así muchas cosas, familiares, personas, amigos o no amigos, gente que la opinión es gratis. Entonces opinar es gratis, todo el mundo puede.
pero vos... Sí, son usados también por el enemigo para ir plantando. Para sembrarte, sí. Pero uno decide qué escuchar. Por eso yo siempre digo a las mujeres, les digo, presten atención a donde prestan su oído, porque uno tiene, cuanto más se nutre de la palabra de Dios y cuanto más ora y cuando una mujer más conoce de la Biblia, menos le hace caso a lo que le dice el mundo. Porque la gente va a seguir hablando, pero vos vas a saber quién sos si conoces qué Dios dice de vos. Amén. Te escuché hablando mucho de neurociencia, de cómo entrenar nuestro cerebro, regular nuestras emociones, pensamientos, que creo que son herramientas que Dios nos da, ¿no? Para estar atentos en esa área. ¿Qué rol crees que juegan los pensamientos repetitivos y cómo nos moldean a cómo nos vemos y como consecuencia nuestra identidad? Yo creo que es muy importante la neurociencia, toda la parte del coaching, liderazgo. Bueno, yo me empecé a interiorizar en esto cuando mi esposo empezó a estudiar la carrera de coaching y también él estudió neurociencia y demás. Y yo principalmente no me introduje en ese, pero lo escuchaba como dando los cursos y estudiando y demás. Entonces del escuchar empecé a aprender un montón de cosas y las pude empezar a aplicar. Y cuando vi resultados me empecé a interesar más. Y ahí empecé a investigar y dije, no, esto totalmente relacionado. E incluso yo, para mí, Jesús era un super coach, un experto en neurociencia, porque es impresionante cuando vos conocés ese lado, cómo relacionás la Biblia y ves que todo también está en la Biblia. Esa mirada intelectual, esa mirada que también reúne la psicología con la parte espiritual. Y lo que yo siempre digo es que la espiritualidad, Dios, la Biblia, la oración, hizo que todo este proceso haga una sanidad en mi interior. Pero la parte de neurociencia, coaching y todo lo que aprendí a nivel técnico fue lo que me dio las herramientas. Entonces, esa reprogramación mental y muchas cosas de herramientas que yo aprendí, pensamientos limitantes, patrones, lo fui cambiando y lo sigo aplicando y creo que está totalmente relacionado y puede servir. Perfecto. Y vos hablas de estas estructuras. ¿Vos crees cuánto tiempo lleva o qué tan conscientes tenemos que ser de estas estructuras que podemos tener por años de pensamientos de nosotros mismos o que nos dijeron? ¿Cómo podemos romperlas, de cambiar estas estructuras justamente? Bueno, yo creo que es muy importante. Creo que uno de los capítulos habla de eso, en este momento no recuerdo, pero creo que sí, porque habla de cómo nosotros tenemos, o sea, tenés que pensar primeramente qué es lo que vos sentís o crees que sos de vos. Una vez que identificás cuáles son, porque el primer paso para el cambio y reestructurar la mente es el reconocer que sí estoy viendo de mí. Entonces yo creo que yo soy una mujer que nunca consigue lo que quiere, que le cuesta terminar, que es inconstante y ya mi patrón está como que yo soy una mujer que no termina, que no es disciplinada y demás. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son las cosas que yo creo que están siendo hoy parte de mi carácter, de mi personalidad, de lo que soy, de mi identidad. Una vez que las identifico, paso al siguiente paso, que es la reprogramación. La reprogramación es cuando yo decido tomar esas creencias limitantes, por ejemplo, el ser inconstante, el decir que soy una mujer que nunca termina, una mujer ansiosa, que ese era uno de mis conceptos, yo soy una mujer ansiosa. Y ya me etiquetaba así, tipo, tené cuidado con cómo me tratás porque yo ya sufro de ansiedad, ya soy una mujer ansiosa porque yo pasé esto. Y yo cuando detecté eso dije, no, yo no soy una mujer ansiosa. Y tuve que descubrir en la palabra cómo Dios ayudaba a hacer que yo tenga control y dominio propio, que yo podía regular mis emociones, que yo podía salir de esa ansiedad, que los ataques de pánico no eran normal dentro de mi vida si yo tenía a Dios. Entonces tenía que reprogramar, decir, no, ya no soy esa mujer, ahora soy una nueva mujer en Dios, como dice la palabra, una nueva criatura. Amén. Entonces la reprogramación de decir, le digo a mi mente y le ordeno lo que sí yo ahora soy. Perfecto. ¿Qué hábitos crees que no son negociables para tu día a día y que claramente sirve para esto, para reprogramar la mente? La oración. Nosotros con mi esposo tratamos todos los días de tener mínimo una hora de oración y un tiempo devocional. Eso no lo negociamos, no lo cambiamos y por ahí si estamos full porque viajamos, porque estamos muy cansados o lo que sea en el auto, aunque sea en un momento, oramos, nos agarramos las manos y le entregamos a Dios nuestra vida, le entregamos a Dios y le pedimos también que su presencia nunca deje de estar con nosotros y yo creo que la oración y la lectura de la palabra es súper importante y el servicio. Amén. Yo soy una mujer que creo que la oración y la palabra hacen que tu relación con Dios
esté todo el tiempo ardiendo, activada, pero el servicio hace que tu propósito esté activado. Entonces, uno es la relación con Dios, oración y palabra, y la otra es servicio, que es tu propósito. Entonces, con mi esposo no negociamos eso, la relación con Dios y el servicio. Buenísimo. ¿Ya crees que el entorno influye en nuestros pensamientos y en cómo nos vemos? Totalmente, totalmente. El contexto influye muchísimo. Incluso en nuestras redes sociales con mi esposo subimos muchos videitos donde hay, por ejemplo, un canasto donde están todas manzanas bien, pero hay una que está podrida. Y vos dejás pasar el resto de los días y se empiezan a contaminar. Y no sé si alguna vez te pasó, pero a mí me pasó de dejar las manzanas, me voy de viaje y cuando vuelvo a mi casa, no tenés la nada. que estaba podrida contaminó todo el resto. Y hay veces que uno, estando en contextos rutinariamente, termina siendo afectado, termina siendo influenciado. Hasta tal punto de que por más que estés súper fuerte, el inconsciente te trabaja y también juega con tu pasado, juega con los pensamientos que trataste de salir. Entonces, no es recomendable estar en lugares donde no van a sumar al propósito de Dios y al lugar donde querés llegar en Dios. Bueno, última pregunta. Quiero que nos des un consejo a jóvenes, a las mujeres que estamos peleando esto de la identidad. Vos dijiste que todos los días peleas con la identidad. Yo creo lo mismo, que todos los días algo tenemos que ir ajustando. ¿Cuál es el consejo que nos darías? El consejo que les darían es que sí hay una identidad en Cristo, que es la que cuando sos cristiana ya tenés que tener afirmada. Es decir, yo sé que soy hija de Dios y sé que Dios me ama y sé que soy perdonada. Pero todos los días es importante recordártelo. Porque como hablábamos hoy, estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere bombardear y todo el tiempo, y el enemigo incluso a nivel espiritual quiere bombardear tu identidad. Hemos visto en batallas de ideología de género que atentan contra la identidad de la persona, queriéndole confundir de acerca de si sos hombre, si sos mujer o quién sos, y hacen dudar todo el tiempo tu identidad. Y a nivel mujer es impresionante la comparación, a nivel estética, las cirugías, las operaciones, todo el tiempo te hacen creer que vos nunca vas a ser suficiente, que vos nunca vas a ser totalmente linda para alguien porque siempre hay algo mejor. Siempre hay algo más. Hay algo más que tenés que... Exacto. Y lo importante es que vos nunca te olvides que sos hija de Dios, que tu identidad ya está firmada, ya está sellada y que te lo recuerdes cada día. Ese es mi consejo, que cada día te levantes y te recuerdes quién sos en medio de tanto ruido. Y también, si me permitís, quiero hablarles de Somos la Voz, 2 minutitos. Este libro es el libro de mi esposo, que él es clave en el proceso que yo atravesé, en mi proceso de sanidad interior y en el lugar donde hoy estoy, que hoy estamos pastoreando juntos, hace casi 6 años estamos casados, somos pastores de jóvenes, también dentro de la iglesia de los padres de él, y después de todo ese proceso que yo atravesé, hoy veo la mano de Dios obrando, veo que Dios me usa también para muchas mujeres que atravesaron esta situación o que la están atravesando. Y eso es importante saber que Dios no solamente nos sana y nos restaura para decir gloria a Dios lo que Dios hace con mi vida, sino que lo hace para que después nosotros lo hagamos con otra persona más, con otra persona que está necesitando de Dios. Así como esa chica lo hizo conmigo en el boliche, si no yo no estaría hoy acá. Ahora esa es mi función, ser esa chica que estuvo ahí en donde muchos quizá no quisieron ir, no se quisieron acercar para ir y ser la voz y llevar el evangelio a toda persona, como dice la palabra. Así que eso es nuestro movimiento, eso es lo que estamos haciendo con mi esposo. Este es el libro de Somos la Voz, la generación que rompe el silencio. Es una generación, hoy tenemos que ser una generación que no se queda callada, que primero va a estar en un tiempo a solas con Él en restauración, pero después se levanta para hacer la voz, para tener un propósito y para tener un llamado en su vida. Amén. Te voy a hacer una pregunta más sobre esto y terminamos. Sí. Nosotros estamos liderando un grupo de jóvenes, todos o la mayoría estamos dentro de facultades o de universidades. ¿Qué crees que es ser realmente la voz en estos ámbitos? Que quizás había una pregunta que yo les quería hacer, era esto: hay mucha fe, en la universidad hay fe, hay cristianos, pero no hay impacto. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿En qué sentido impacto? Que no vemos Biblia, no vemos personas orando, no vemos... no se escucha el Jesús. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero no está hecho. Claro. Eso es así. ¿Por qué pensás que sucede eso? Porque yo creo que no estamos entendiendo la urgencia que hay en estos tiempos. Y a veces tenemos muchos prejuicios como hijos de Dios
de decir qué van a pensar de mí si yo les hablo, qué van a pensar si yo voy con una Biblia, y si le hablo de Dios y ya me hacen bullying en la escuela o ya me dan la espalda a mis compañeras de la universidad. ¿Qué pensarán de mí? Y yo creo que cuando nosotros dejemos el yoísmo de un lado y entendamos que esto no se trata de nosotros, se trata del propósito que Dios depositó en nosotros y de la urgencia de ser rescatistas, como predicaba mi esposo, y buscar a esa gente que está necesitando de Dios. Yo creo que cuando entendamos eso, que nos dejemos nosotros de lado y empezar a vivir por una causa más grande que nosotros mismos, vamos a empezar a ver las universidades, las calles, y todo lleno de la palabra de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor. Gracias. Gracias a ustedes y Dios los bendiga. Bendiciones.